y conducto Recording deferente. is on. No sé qué está pasando. Si no, les grabo la clase del jueves y se las comparto con el otro grupo. Entonces, bueno, aquí está el conducto deferente, ¿sí? Y acá estarían las vesículas seminales, la próstata, las glándulas de Cooper y el conducto eyaculador. Entonces, estas serían las estructuras. Lo que ustedes van a ver en la histología, en la siguiente clase les dijimos que les vamos a compartir los videos de la histología, de la anatomía del tracto reproductor masculino y femenino, y ahí ustedes van a ver el video de cómo van a realizar la disección. ¿Esto con qué finalidad? Para que en 2 semanas, ¿sí? De este lunes al otro, ya consigan ustedes su material biológico y con esto puedan ustedes realizar ya la disección. Obviamente nosotros monitoreándolos desde acá, les vamos a decir cómo hagan los cortes, qué son, cuáles estructuras son las que ustedes están viendo y pues obviamente ustedes lo que van a tener que hacer es tomar fotografías de todas las estructuras que estén observando en ese momento. Y esto sí lo van a observar ustedes en la disección del testículo del tracto reproductor femenino cuando ustedes hagan la otra disección, que ya veremos las estructuras del tracto reproductor femenino. Entonces, la capa más externa decíamos que es la túnica vaginal, esta que vemos de café en este esquema. La azul va a haber venas, arterias. Generalmente las venas las representan de color azul, las arterias de color rojo. Entonces van a haber venas y arterias, en este caso la vena testicular, la arteria testicular y la parte del conducto deferente que va hacia arriba, hacia las vesículas seminales. En conjunto, estos tres, arteria y vena testicular, además del conducto deferente, se le van a llamar plexo pampiniforme, ¿sí? Todo en conjunto. Y bueno, pues aquí veríamos algunas de estas estructuras. Entonces ya lo veíamos aquí, esto ya lo habíamos observado en la clase pasada, y veíamos aquí, ese es igual otro esquema, ese sería una vista coronal, ¿sí? Una vista frontal, en la cual, pues bueno, se alcanza a ver, recuerden que cuando hablábamos de frontal, acá este esquema sería un corte de tipo longitudinal, ¿no? Decíamos, que veíamos parte derecha y parte izquierda. En esta parte veríamos un corte de tipo coronal o frontal, en el cual se divide en una parte anterior y una parte posterior. Y aquí igual pues vemos, ¿no? Los testículos, bueno, en la parte más externa el escroto, los testículos, el epidídimo, ustedes lo van a ver esta protuberancia que es la cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, los conductos deferentes, que estos sí llegan hasta la cavidad pélvica. Después aquí las vesículas seminales, ¿sí? Estas que vemos aquí, la próstata, las glándulas de Cooper y el conducto eyaculador. Aquí lo vemos en este caso, este ya es un testículo, ¿sí? En el cual se ven las capas. Esta capa que abrieron para tener acceso al testículo es la túnica vaginal. Esta que podemos ver aquí rodeando al testículo. Obviamente la abrieron y bueno, la cortaron y la hicieron a un lado, por eso es que se ve a los lados, pero en realidad es un saco que va a envolver al testículo. Después estaríamos viendo que es el testículo, esta capa que ven aquí, que bueno, aquí se alcanzan a ver unos pocos de vasos sanguíneos, es la túnica albugínea. Y después está la cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. Y en la parte posterior, ¿sí? En la parte posterior, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo.
Recuerden que la cabeza del epidídimo es de mayor tamaño, ¿sí? La cabeza, cuerpo y cola. Y en la parte posterior, prácticamente lateral a la cola del epidídimo, encontraríamos el conducto deferente, que decíamos que el conducto deferente va del testículo hacia la parte pélvica, donde va a encontrarse las vesículas seminales, la próstata, la glándula de Cooper y las otras estructuras. Entonces, estas serían las estructuras del testículo. Y lo vemos nuevamente en esta vista longitudinal, el testículo, cabeza, cuerpo, cola del epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, glándulas de Cooper y conducto eyaculador. Entonces, ahora sí vamos a hablar ya de la espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis decíamos que va a comenzar en la pubertad, ¿sí? Entonces, Profe, sí, dime. ¿está compartiendo pantalla? Sí, a ver, déjame la vuelvo a compartir. Sí, se salió. A ver, a lo mejor le oprimí sin querer. Entonces, bueno, aquí ya empezaríamos a ver ya la espermatogénesis. La espermatogénesis ahí sí ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Es que generalmente me baso con esta pestañita y cuando la dejo de ver ya o me desconectó o dejó de compartir, pero pues ahorita no me di cuenta. Pero sí, gracias por avisarme. Entonces, la espermatogénesis decíamos que se va a dar a partir de la pubertad, ¿sí? Dependiendo del individuo, pues bueno, puede ser antes o después, pero en la pubertad se va a comenzar la espermatogénesis. ¿Y qué es la espermatogénesis? Pues es un proceso de divisiones que va a sufrir, recuerden esas células germinales primordiales que hablábamos, que tienen 46 cromosomas, 44 autosómicos y 2 sexuales. Estas son células diploides y van a sufrir una serie de divisiones para dar como origen a los espermatozoides. Entonces, por eso dice que comienza con la división de la espermatogonia, que sería la célula siguiente de las células germinal primordial, y va a terminar con la formación de los espermatozoides. Y decimos que se inicia la pubertad y va a proseguir continuamente hasta la muerte del hombre. Esto pues ya lo mencioné, va a ocurrir en los túbulos seminíferos del testículo y tarda en madurar desde que inicia la espermatogénesis, es decir, desde que inicia la división de las espermatogonias hasta la formación de un espermatozoide maduro, tarda 64 días. Entonces es un proceso bastante lento. Sin embargo, recuerden que hay millones de espermatogonias, entonces, y millones de células germinales, entonces siempre hay como generaciones que van a iniciar el crecimiento, ¿sí? Y hasta su maduración, entonces siempre va a haber disponible, en este caso, espermatozoides maduros, puesto que todo el tiempo están iniciando el crecimiento una espermatogonia, por así decirlo. Muchas espermatogonias inician su crecimiento, al otro día otras inician crecimiento, al otro día otras inician, entonces siempre hay espermatozoides maduros, aunque si lo viéramos a nivel celular, a nivel individual, entonces veríamos que desde que la espermatogonia inicia su división celular hasta la formación del espermatozoide maduro serían 64 días. Y vamos a ver entonces diferentes etapas. Entonces vamos a ver una fase mitótica proliferativa, ¿sí? En este caso decíamos, habíamos hablado de células germinales primordiales y también de espermatogonias, que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace esa fase mitótica? Pues justamente aumentar el número de células, ¿sí? Entonces, va a haber muchísimas células que van a iniciar o pueden iniciar su crecimiento. Por eso hablamos de esta fase mitótica o también llamada proliferativa. Recuerden que cuando hablamos de mitosis, es decir, que la célula madre va a dar como origen dos células hijas con la misma información genética. Después viene una fase meiótica. En esta fase meiótica se divide el número de cromosomas y se genera la diversidad genética, es decir, va a quedar un espermatozoide con 22 cromosomas y un cromosoma sexual X y otro
espermatozoide con 22 autosomas y un cromosoma sexual Y. Entonces, por eso es que aquí, además, pues bueno, se va a dividir la diversidad o se va a dar la diversidad genética. Y esto ocurre cuando se convierte de un espermatocito primario a un espermatocito secundario. Si ustedes ya vieron el video, pues bueno, ya será un poquito más comprensible a qué nos referimos. De todas maneras, ahorita lo vemos. Y después de estos espermatocitos secundarios a espermátides. Aquí ocurre otra segunda división meiótica, que también ahorita lo vemos. Y después vendría una fase de diferenciación. Hasta cuando son espermátides, todavía son células redonditas o un poco ovoides, ¿sí? Pero todavía no tienen aparición de cola, todavía no tienen aparición de una pieza intermedia, que son algunas de las estructuras de los espermatozoides. Entonces, ¿qué se necesita? Pues justamente esa fase de diferenciación que se llama espermiogénesis o espermiotelosis, en la cual cambia de espermátidas a espermatozoide, es decir, donde ya cambia su conformación para convertirse en un espermatozoide. Y bueno, retomando un poco esto, recordemos el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que ya lo vimos en la clase pasada. El hipotálamo decíamos que libera una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a estimular a la pituitaria, ¿sí? Y esta pituitaria o hipófisis va a liberar esas dos gonadotropinas que hablábamos de esta estimulación. Entonces va a liberar la LH y la FSH. Y hablábamos que en el testículo van a haber dos tipos celulares, uno que se encuentra por fuera del túbulo seminífero, que es la célula de Leydig, y otra que se encuentra por fuera, por dentro del túbulo seminífero, que es la célula de Sertoli, que nuevamente me faltó aquí completar el esquema, pero acá estaría la célula de Sertoli. Y después, esta LH va a tener sus receptores en la célula de Leydig para formar testosterona, ¿sí? Y esta FSH va a tener su receptor en la célula de Sertoli, ¿sí? Para que junto con la testosterona que formó la célula de Leydig, se forme la espermatogénesis. Veíamos en la clase pasada este esquema, en el cual pues ya veíamos la GNRH, que se forma en el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis anterior, adenohipófisis o pituitaria, y de aquí se liberaban las dos gonadotropinas, FSH y LH. LH actúa sobre las células intersticiales. Este es un ejemplo de un túbulo seminífero. Pues las células intersticiales o de Leydig actúa aquí y va a formar testosterona que vemos aquí. Esta testosterona viaja hacia el interior del túbulo seminífero. Y FSH tiene su receptor en el interior del túbulo seminífero en una célula que se llama célula de Sertoli. Estas dos, se necesita de estas dos, de FSH y de testosterona, para que estimule el desarrollo de los espermatozoides. Es decir, si solo hubiera FSH, pero no hubiera testosterona, no se inicia el desarrollo de los espermatozoides, o viceversa. Si hubiera testosterona, pero no hubiera FSH, entonces no se inicia el desarrollo de los espermatozoides. Se requiere de los dos para que inicie el desarrollo. Sin embargo, también hay mecanismos de regulación. A lo mejor se está produciendo muchas de estas gonadotropinas, mucha testosterona, y entonces hay una sobrepoblación de espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues que manda señales de retroalimentación negativa. Es decir, esta testosterona, que bueno, ya vieron que tiene su efecto en la célula de Sertoli, pues si hay mucho espermatozoide, pues se va a estar produciendo grandes cantidades de testosterona. Entonces, esta va a viajar hacia el hipotálamo, dándole la señal de que prácticamente se detenga la producción de GNRH, ¿sí? Entonces, ya por lo tanto, no se estarían produciendo gonadotropinas. O bien, puede actuar directamente sobre la hipófisis anterior, ¿sí? Y mandar la señal para que se deje de producir la LH, y entonces, como se deja de producir LH, entonces, aunque haya FSH, si se deja de producir LH, entonces disminuye la cantidad de testosterona. Entonces, estos son como mecanismos que utiliza naturalmente
estas estructuras. Aunque también hay la producción de otra hormona que se llama inhibina. Esta inhibina lo que hace, si se dan cuenta, esta testosterona actúa sobre la inhibición de la LH, pero la inhibina va a actuar sobre la inhibición de la FSH. Entonces, inhibina actúa sobre la inhibición de FSH. Entonces, aunque aquí siguiera habiendo producción de testosterona, FSH, al no unirse a sus receptores en la célula de Sertoli, pues no va a estimular más el desarrollo de espermatozoides, sino que con la población que existe ahí en ese momento, pues con eso se detiene. Entonces, son algunos mecanismos de los cuales o por los cuales está controlada esta espermatogénesis. Y aquí pues ya vamos a ver un poquito más a nivel ya celular. Entonces por ahí veíamos en los esquemas, déjenme muevo esto, veíamos aquí las células germinales primordiales, que decíamos que esas células germinales primordiales las mencionábamos durante el desarrollo de las gónadas, tanto masculina o femenina, decíamos que viajaban alrededor de la tercera a cuarta semana del desarrollo embrionario, así, desde la pared del saco vitelino del embrión, que ya les mostraba por ahí un esquema, hacia la parte pélvica del embrión para empezar a formar las gónadas indiferenciadas. Entonces veíamos que había una población de células germinales primordiales que van a formar las crestas gonadales. Y en el caso del hombre, estas células germinales primordiales van a permanecer ahí sin proliferar, van a permanecer estáticas hasta que se da la pubertad. Entonces, en la pubertad continúa nuevamente o se empieza todo ese proceso de divisiones mitóticas, por eso hablábamos de una fase de proliferación, dando origen a millones de espermatogonias. Entonces, la siguiente célula sería la espermatogonia. Y aquí, pues bueno, todo esto es por mitosis. Esta espermatogonia, entonces, generalmente ustedes en el estudio o en la parte ya de la espermatogénesis lo van a ver desde la espermatogonia, ¿sí? Aunque, bueno, menciono lo de las células germinales primordiales, puesto que estos son las que van a formar a las gónadas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a estudiar la espermatogénesis, la vemos desde la espermatogonia. Entonces, ¿qué sucede con esta espermatogonia? Que en la pubertad va a sufrir divisiones mitóticas y meióticas. Entonces, esta espermatogonia sufre una primer división mitótica, dando origen a estas dos células, que son los espermatocitos primarios. Hasta aquí, hasta espermatocitos primarios, todavía son diploides, es decir, tienen toda la carga genética, 23 pares de cromosomas, ¿sí? O 46 cromosomas. Entonces, la espermatogonia se divide por mitosis y da origen a los espermatocitos primarios. Hasta aquí decíamos que son diploides. Estos espermatocitos primarios van a sufrir, aquí bueno, ya no lo vemos como dos espermatocitos, sino agarramos uno de estos para continuar viendo cómo se dividen. Entonces, este espermatocito primario va a sufrir una primer división meiótica. Y esto nos va a dar como origen a dos espermatocitos secundarios. Entonces, estos espermatocitos secundarios ya son haploides, es decir, tiene la mitad de cromosomas, son 23 cromosomas los que va a contener. Y este espermatocito secundario va a sufrir una segunda división meiótica, por eso aquí vemos división meiótica 2, y va a dar origen a dos espermátides cada uno, ¿sí? Entonces, si este era con cromosoma X, entonces va a dar origen a dos espermátides con cromosoma X, y si este era con cromosoma Y, va a dar origen a dos espermátides con cromosoma Y. Y posteriormente decíamos, aquí ya tenemos las espermátides, y entonces ya viene la fase de diferenciación o espermiogénesis, que decíamos que es el cambio de la célula, que es redonda o un poco ovoide, a el espermatozoide maduro, en el cual ya tiene una cabeza, una cola, ¿sí? Una pieza intermedia. Entonces, esos son los procesos por el cual va a llevarse a cabo la espermatogénesis. Aquí lo vemos, espermatogonia, mitosis, son para la proliferación, la mitosis que va a dar como origen a los espermatocitos primarios, hasta aquí diploides, primera división meiótica dando origen a los espermatocitos secundarios,
Y posteriormente, en la segunda división meiótica, ya tenemos origen dan origen a las espermátides. Si se dan cuenta, de una espermatogonia, pues ¿cuántas espermátides se dan? ¿Sí? Precisamente por todas esas divisiones meióticas. Y por eso decíamos que aunque tarde 64 días en madurar desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, pues siempre hay disponibles células en diferentes estadios, con lo cual pues siempre están produciéndose o siempre están madurando espermatozoides. Y aquí vemos que se dan 4 espermatocitos por cada espermatogonia. ¿Sí? De cada espermatogonia se van a dar 4 espermatocitos y pues va a haber una producción continua, ¿sí? De espermatozoides. Aquí, pues bueno. Y aquí lo vemos, aquí, esta es otra representación. Aquí está el testículo. Si lo agrandáramos, ya veríamos las estructuras del testículo. Ya mencionamos aquí el escroto, la túnica vaginal, la túnica albuginea, los túbulos seminíferos, ¿sí? Túbulos rectos, red de testis, conductos eferentes, cabeza, cuerpo, cola del epidídimo y conducto deferente. Estos ya los hemos estado mencionando. No veo mi puntero. Ya. ¿Sí? Pero si hiciéramos un corte de esta pequeña región, entonces lo agrandaríamos y viéramos el túbulo seminífero. El túbulo seminífero, que si lo viéramos así en un corte, lo veríamos microscópicamente así, que son las imágenes que se mostraban ayer en la histología del testículo, en las cuales se ven por fuera. Aquí si se dan cuenta, el corte es prácticamente teniendo parte del interior del túbulo y la parte externa del túbulo, ¿sí? Entonces aquí estaríamos viendo la parte externa, en la cual está formada por estas células intersticiales o de Leydig. Esto de color naranja es la pared del túbulo, ¿sí? Entonces es un tubo, es un corte transversal del túbulo seminífero. Entonces todas las células que están por fuera son las células intersticiales o de Leydig. Y en el interior está la célula de Sertoli, que si se dan cuenta aquí lo representan de color como rosita. Toda esta célula que se ve como de color rosa es la célula de Sertoli, que aquí lo mencionan. Aquí son una célula de Sertoli, otra célula de Sertoli, ¿sí? Y aquí dentro se lleva a cabo la espermatogénesis. Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí en este esquema no se ve la célula de Sertoli, se requiere de una tinción especial para poder teñir el citoplasma de la célula de Sertoli, pero sí podemos ver las diferentes fases de la espermatogénesis. Es importante mencionar que justamente ahorita que vemos este esquema, vemos aquí la pared del túbulo seminífero y pegadito a la pared del túbulo se van a encontrar las células más inmaduras, es decir, las espermatogonias. Más hacia la luz, cuando hablamos de la luz, hablamos del espacio o vacío que hay en el interior del túbulo. Entonces, hacia la luz estaríamos viendo espermatocitos primarios, más hacia la luz, espermatocitos secundarios, más hacia la luz estaríamos viendo espermátides y ya prácticamente en contacto con la luz del túbulo seminífero estaríamos viendo espermatozoides. Esos espermatozoides después viajarán hacia el epidídimo. Y si lo viéramos allá en mayor aumento, en este esquema, estaríamos viendo aquí la pared o la membrana basal del túbulo, ¿sí? Acá afuera estaría la célula de Leydig, pero lo que vamos a ver aquí es el interior del túbulo donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Aquí estarían los núcleos de la célula de Sertoli, y este en conjunto una célula de Sertoli y otra célula de Sertoli. Entonces decíamos que hacia la pared o la membrana basal del túbulo seminífero vamos a ver las células más inmaduras. Si se dan cuenta, aquí están todos los cromosomas, son células diploides. Entonces estas serían las espermatogonias. Estas espermatogonias se dividen en una primer mitosis que da origen, o se dividen por mitosis dando origen a los espermatocitos primarios, ¿sí?
Entonces, estos espermatocitos primarios o espermatocitos de primer orden, por ahí lo pueden leer en los libros, son células diploides. Después, aquí ocurriría la primera división meiótica. Entonces, este divide la cantidad de cromosomas y da como origen dos células con la mitad de información genética, que son los espermatocitos secundarios o espermatocitos de segundo orden. Lo van a encontrar más comúnmente como espermatocitos secundarios. Y aquí, si se dan cuenta, ya son haploides. Entonces, estos van a ser espermatocitos secundarios con cromosoma X y este con cromosoma Y. Y después viene otra segunda meiosis, que en realidad no se divide la cantidad de cromosomas, porque si no serían de 23, dividirse a la mitad, estarían casi en 11.5, entonces no se pueden dividir, pero le llaman meiosis 2 porque pues prácticamente siguen teniendo la mitad de la información genética. Entonces, esta célula haploide se divide nuevamente, ¿sí? Le llaman meiosis 2 porque tiene la mitad de la información del espermatocito primario. Y entonces, este si es cromosoma X, va a dar como origen dos espermátides con cromosoma X. Y este, si fue el que se quedó con el cromosoma Y, va a dar como origen dos espermátides con cromosoma Y. Entonces, ya en la espermiogénesis, que es cuando se da el proceso de maduración, van a ver cómo hay dos espermatozoides con cromosoma X y dos espermatozoides con cromosoma Y. Entonces, si se dan cuenta cómo a partir de un espermatocito primario van a generarse 4 espermatozoides. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, creo que sí. Bueno, gracias. Entonces aquí nuevamente vemos, aquí el testículo, aquí vemos las células diploides para que no se confundan. Células diploides, espermatogonias y espermatocitos primarios. ¿Sí? Aquí todas estas son diploides. Cuando se da la primera división meiótica, este espermatocito primario se divide para dar origen a dos espermatocitos secundarios. Después se da la segunda división meiótica. Entonces se divide esta célula dando origen a dos espermátides con cromosoma X y a dos espermátides con cromosoma Y, dando como origen en el proceso de maduración o espermiogénesis a 4 espermatozoides, 2 con cromosoma X y 2 con cromosoma Y. Esto sería prácticamente el proceso de espermatogénesis. Aquí nuevamente lo vemos. Vamos viendo las diferentes estructuras y aquí estaríamos viendo cómo se da desde la espermatogonia, los espermatocitos primarios, hasta aquí diploides. Después, primera división meiótica, dando origen a dos espermatocitos secundarios. Segunda meiosis, dando como origen a 4 espermátides. Y en la espermiogénesis, dando como origen a 4 espermatozoides. 2 con cromosoma X y 2 con cromosoma Y. En este esquema es un poco más representativo la parte de que siempre hay disponibles espermatozoides, entonces vemos que hay diferentes generaciones, ¿no? Acá está la célula germinal primordial, que es como la célula que va a dar origen a todas las espermatogonias, la célula madre, por eso le llamaban stem cell o célula germinal primordial, que stem cell generalmente lo van a encontrar como célula madre. Entonces, si se dan cuenta, pues hay varias generaciones de espermatogonias, espermatogonia 1, A1, A2, A3, A4, así sucesivamente. Entonces, siempre hay diferentes generaciones de espermatogonias que, pues bueno, en la pubertad van iniciando el crecimiento, entonces van siempre madurando espermatozoides. Aquí vemos, bueno, ya cómo estas se van a dividir a espermatocitos primarios, esta espermatogonia, espermatocito primario. Estas decíamos que son diploides. Y después este espermatocito primario va a sufrir una meiosis 1, dando como origen a los espermatocitos secundarios, y una meiosis 2 para dar origen a las espermátides, que decíamos que son redondas o dependiendo de la madurez pueden llegar a ser ovoides.
¿sí? Y después la espermiogénesis, que es el paso de espermátides a espermatozoide. ¿Qué es la espermiogénesis? Pues justamente es esa fase de diferenciación de la espermatogénesis, que va desde espermátidas, que vemos que son células redondas u ovoides, a espermatozoides, con la aparición de la cola, una pieza intermedia, una cabeza. Entonces hay un remodelado morfológico, como aquí lo dice, que va, ese remodelado morfológico es un cambio de forma, que va de redonda a alargada. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí, si recuerdan más o menos sus clases de biología celular o algo así, saben que en el interior de la célula hay una cantidad de líquido que se llama citoplasma, en el cual pues están todos los organelos de la célula. Entonces, ¿qué sucede en ese remodelado morfológico? Que hay pérdida o eliminación de ese citoplasma. Entonces, hay eliminación de ese citoplasma, hay condensación de la cromatina, ¿sí? A nivel del núcleo, se da la formación de una cola y una pieza intermedia. Ahorita lo vemos en un esquema, pero ¿para qué sirve esa pieza intermedia? Esa pieza intermedia se encuentra entre la cabeza y la cola. ¿Para qué sirve? Pues ahí va a haber la principal fuente de energía, es decir, van a haber unas estructuras celulares que se llaman mitocondrias y van a estar produciendo como principal fuente de energía ATP, que va a servir para que el espermatozoide o la cola del espermatozoide pueda moverse y desplazarse de un lugar a otro. Y bueno, algunas otras estructuras, la formación de un segmento ecuatorial y una región postacrosomal, ahorita hablamos del cromosoma, y aquí se forma un capuchón que se le denomina acrosoma, ¿sí? Que es, ahí van a ver enzimas, que le llaman enzimas acrosómicas, que son importantes porque estas enzimas van a encargarse de digerir la pared del óvulo para que el espermatozoide o el núcleo del espermatozoide pueda penetrar a este óvulo e intercambiar el material genético. Aquí lo vemos, el espermatozoide en un esquema de mayor tamaño. Aquí estaríamos viendo la cabeza del espermatozoide y la cola, que abarca desde la pieza intermedia, pieza principal y pieza final. Aquí vemos un poco de estas regiones, una cápsula acrosomal, que es esta que vemos aquí, el acrosoma, es un capuchón que tiene ese espermatozoide, un segmento ecuatorial, un segmento postecuatorial, una pieza intermedia, aquí estaría la pieza intermedia y la cola del espermatozoide, que les digo va desde la pieza intermedia hasta la pieza final, pero la cola que va a encargarse de el movimiento del espermatozoide para que pueda desplazarse. Si viéramos esta pieza intermedia y la cabeza del espermatozoide, veríamos en el interior el núcleo, que es donde están los 23 cromosomas, ¿sí? Los 22 autosómicos y el cromosoma sexual. El acrosoma, que es este capuchón, dentro de todo esto que vemos de color amarillo, serían como las enzimas acrosomales, que son las que van a tener contacto con el óvulo para poder digerir su membrana y que el núcleo del espermatozoide, que es el que tiene los cromosomas, pueda fusionarse con el núcleo del óvulo y combinar su información genética para pues, formar un individuo. Aquí vemos, pues bueno, parte de lo que es la región o la pieza intermedia, el centriolo, las mitocondrias, y cómo aquí se van a formar entonces ese ATP que va a servir como principal fuente de energía. ¿Sí? Y, bueno, aquí lo vemos. Lo de la espermatogénesis, decíamos que esta se va a iniciar en la pubertad. Entonces, ¿cómo es que inicia? Pues bueno, principalmente en la pubertad lo que sucede es que empiezan a aumentar los niveles de andrógenos. Ya veíamos la clase pasada y bueno, ahorita como hay pocos, están pocos conectados, no voy a poner el esquema de las hormonas esteroides, pero yo creo que en 2 semanas lo pongo para que se den una idea de cómo sucede toda esta producción de estas enzimas esteroides y cómo es que si hay ausencia de estas enzimas, pues pueden darse diferentes alteraciones en la formación tanto del tracto masculino como del tracto reproductor femenino.
Pero entonces es importante porque los andrógenos en la pubertad empiezan a aumentar su síntesis. Y decíamos que aquí es donde el cordón espermático se hace, se le forma el hueco, se hace la cavidad y se forma entonces el túbulo seminífero y con esto va a comenzar la espermatogénesis. Mencionamos la unión de LH a sus receptores en las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona. Y la testosterona, como pasa al interior del túbulo seminífero para unirse a la célula de Sertoli. Sin embargo, requiere de la unión de la FSH a sus receptores en la célula de Sertoli para estimular la espermatogénesis. Entonces aquí hablamos de síntesis. Ya cuando se da la unión de la testosterona y la FSH, entonces hay síntesis de ácidos nucleicos como RNA, proteínas, hay movilización de fuentes de energía, líquido testicular, que es este líquido que va a controlar que haya más cantidad de testosterona o menos cantidad de testosterona o de gonadotropinas, ¿sí? Se forma la inhibina, ¿sí? Para regular o llevar todo un control de la espermatogénesis. Este ABP es, bueno, sus siglas en inglés es proteína fijadora de andrógenos, que Androgen Binding Protein, que es proteína fijadora de andrógenos, que lo que hace es justamente la célula de Sertoli fijar la testosterona que se produjo a partir de la célula de Leydig. Y bueno, vemos que hay producción de receptores también a nivel de la célula de Sertoli hacia andrógenos, gracias a esta proteína. Entonces es importante mencionar que testosterona y FSH, o es necesario estas dos hormonas para que haya lo que le llaman sinergismo, es decir, que se potencialice en la célula de Sertoli la producción de espermatogénesis. Entonces, hablamos de sinergia cuando se potencializa la espermatogénesis. Si habláramos de antagonismo, entonces sería lo contrario, lo que haría es inhibir la producción de espermatogénesis, que es lo que haría la inhibina. En este caso, testosterona y FSH van a actuar sinérgicamente, es decir, potenciando en las células de Sertoli para que se llegue o se complete la espermatogénesis. Entonces aquí ya vemos este esquema, hipotálamo, GNRH, que actúa en la hipófisis, liberando las gonadotropinas LH y FSH, ¿sí? Después vemos aquí la LH, cómo actúa en las células intersticiales para la producción de testosterona, FSH, cómo actúa en la célula de Sertoli, y junto con la testosterona va a estimular a las espermatogonias para que se dividan y formen la espermatogénesis, es decir, hasta la formación de los espermatozoides. Esto es a nivel testicular, pero recuerden que también la testosterona está involucrada en la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el caso del hombre, que van a cambiar cambios físicos, ya saben, la aparición de bigote, barba, bueno, todo lo que es vello, el cambio de voz, entre algunas otras, y bueno, también cambios de tipo psicológico. Aquí vemos un poquito de cómo se lleva a cabo esta espermatogénesis. En otro esquema, aquí vemos de azul las células de Leydig, ¿sí? Aquí vemos el túbulo seminífero, de color verde la célula de Sertoli, aquí vemos incluso sus núcleos, y aquí decíamos, esta sería la membrana del túbulo de color amarillo, y aquí veríamos la espermatogénesis. Decíamos que las espermatogonias se van a encontrar a la pared del túbulo, después espermatocitos primarios más hacia la luz, secundarios hacia la luz del túbulo, para que al final los espermatozoides se encuentren prácticamente en la luz del túbulo. Entonces aquí está la membrana basal, y si lo viéramos, esta sería la membrana basal del túbulo, ¿sí? Aquí estaría la espermatogonia, que es lo que les mencionaba. Estos van, conforme se van acercando hacia la luz del túbulo, vamos a ver espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides, y hacia la luz del túbulo, ya los espermatozoides, aquí lo dice espermatozoides, en la luz del túbulo seminífero. Sería todo lo que ocurre a nivel del túbulo seminífero, precisamente por la interacción de la célula de Leydig y la célula de Sertoli.
Entonces, también aquí, como mecanismo de regulación de la producción de espermatozoides, va a existir un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada. Es decir, esta apoptosis sirve para también como mecanismo de regulación de producción de espermatozoides, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante dentro de la espermatogénesis, si no se estarían produciendo espermatozoides y bueno, no habría un mecanismo de regulación, entonces se necesita tanto de este mecanismo de retroalimentación negativa que daba la testosterona o la inhibina para mandar la señal al hipotálamo, a la hipófisis, para que se dejaran de producir las gonadotropinas, o bien por otro mecanismo llamado apoptosis, que es muerte celular programada. Y como aquí lo dice, lo que hace esa apoptosis es una regulación del número de células germinales, es decir, va a mantener el número apropiado de células que pueden ser soportadas por el testículo y maduradas por la célula de Sertoli. Recuerden que la célula de Sertoli es prácticamente donde se lleva a cabo la espermatogénesis. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, la espermatogénesis es prácticamente se lleva a cabo en el interior o dentro, aquí por eso lo vemos, de las células de Sertoli. Incluso esta espermátide que se empieza a diferenciar, pues está todavía dentro de la célula de Sertoli. Y es cuando ya está maduro el espermatozoide, cuando sale de esa célula de Sertoli para entrar directamente a la luz del túbulo seminífero. Entonces, por eso es que, pues justamente lo que dice, es mantiene el número apropiado de células que pueden ser soportadas y maduradas dentro de esta célula de Sertoli. ¿Y también para qué sirve esta apoptosis? Pues para que haya una remoción, es decir, que se destruyan, se eliminen todas las células aberrantes, es decir, si hay espermatozoides con más número de cromosomas, pues prácticamente lo que hace es desde aquí eliminarlas, ¿no? Entonces dice aquí que haya falla en la reparación del DNA o presencia de anomalías cromosómicas, ¿sí? Es decir, que hubiera mayor o menor número de cromosomas. Entonces, ¿qué son algunos efectos o algunos inductores de esa apoptosis? Pues bueno, defectos genéticos, que ya habíamos mencionado, que haya mayor número o menor número de cromosomas, ¿sí? Depresión hormonal, es decir, que haya muy poquita cantidad de hormonas, entonces, si hay poca cantidad de andrógenos, pues se activa la apoptosis, ¿sí? O si hay muchos andrógenos, se activa para, bueno, eliminar o disminuir el número de células. El aumento de la temperatura, mencionábamos que para que se lleve a cabo la espermatogénesis debe estar de 1 a 1.5 grados por debajo de la temperatura corporal. Entonces, si hay un aumento en la temperatura corporal, también se activa esa apoptosis o muerte celular programada y mueren esos espermatozoides. O bueno, pues por compuestos tóxicos o radiaciones. Recuerden que pues, los rayos X o quienes están expuestos mucho a estos tipos de radiaciones, pues también hay muerte de estas células espermatogénicas. Entonces, bueno, pueden ser algunos de los mecanismos que inducen a la apoptosis. Y bueno, menciono un poco del aumento de la temperatura, puesto que en algunos hombres, bueno, algunas de las patologías, pues es precisamente que no hay un descenso de los espermatozoides durante el desarrollo embrionario, y bueno, esos testículos quedan en cavidad abdominal, entonces, pues se necesita que desciendan para que pueda activarse a la espermatogénesis. Si no hay descenso, entonces pues no, prácticamente se mantiene infértil ese testículo. Por eso es que es importante. Eso, bueno, lo vemos más adelante. Y bueno, pues si hay alguien que, bueno, se interesa más en la parte genética, pues bueno, aquí hay algunos genes que están prácticamente ligados a esa apoptosis o mecanismos de muerte celular programada hacia lo que es el testículo, ¿no? VAX, BCL2, FAS, algunos genes que están involucrados pues justamente en esa apoptosis. Entonces, bueno, hasta aquí preguntas, dudas, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues entonces, bueno, parte del recorrido de los espermatozoides, pues ya recuerden, ¿no? Hablábamos de que se formaban en los testículos, de ahí
Ya cuando están en la luz, ya prácticamente están fuera de la célula de Sertoli, y entonces su recorrido va desde los túbulos seminíferos hacia los túbulos rectos, después hacia la red de testis o red testicular, después conductos deferentes que llegan al epidídimo. En el epidídimo, si hicieran un corte transversal del epidídimo, va a salir una pequeña cantidad de espermatozoides, pero todos van a ser espermatozoides maduros, ¿sí? Entonces, en el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola, si hicieran un corte a cualquier nivel del epidídimo, van a encontrar espermatozoides maduros. Después estos espermatozoides van a viajar hacia el conducto deferente, después hacia las vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales o de Cooper y finalmente hacia la uretra masculina. Sería todo el recorrido que va desde los testículos hacia la uretra, ¿sí? Y menciono lo del corte del epidídimo porque cuando estábamos de manera presencial, ojalá y ahora que sea la parte integrativa se logre hacer pues parte de todo esto. Luego les decíamos que hicieran un corte transversal del epidídimo y pensaban que iba así como a salir muchísimo, ¿no? Pero no, porque si se dan cuenta, prácticamente del volumen de eyaculación, que son de 3 a 4 mililitros, ¿sí? Prácticamente el 80%, del 80 al 90% del volumen de ese eyaculado va a estar producido por las vesículas seminales y por la próstata. Entonces, y bueno, las glándulas de Cooper. Entonces, más o menos entre el 80 y el 90% de este eyaculado va a ser producido por estas estructuras, vesículas seminales, próstata y glándulas de Cooper, y solo entre el 10 al 20% va a ser formado por el testículo. Entonces, es muy poquita la cantidad del volumen que se produce en el testículo, pero sin embargo es importante todo esto porque le da nutrientes, le da amortiguadores, le da todo un ambiente adecuado al espermatozoide. Entonces, por eso es que menciono esta parte. Entonces, una movilidad normal, pues debería de ser por arriba, mayor al 50% del total de los espermatozoides. Es decir, si ustedes tomaran una muestra de un eyaculado, ¿sí? Y bueno, lo hicieran por alguna tinción, la cantidad de espermatozoides que se mueven de manera recta, pues debe ser mayor al 50% esta movilidad de los espermatozoides para que sea una movilidad normal. Y por ahí, bueno, en la parte del manual vienen algunas patologías como diacinesis, como oligoespermia, azospermia. Entonces, todo esto va enfocado a esta parte, ¿no? La forma normal, por ahí hablaba, bueno, si ya leyeron la parte del manual, por ahí en el viene que es teratogénesis, ¿no? Teratogénesis, que es un gran número de células anormales. Entonces, la forma normal de los espermatozoides también debe ser mayor al 50% del total de los espermatozoides. Si no, ya hablamos de una teratogénesis. Y aquí, pues lo que ustedes vieron en el video de la histología del testículo. Este sería un testículo fetal, ¿sí? De un ratón, ¿sí? Aquí, pues, si se dan cuenta, pues, las tinciones que normalmente se utilizan son eosina, hematoxilina, pero aquí podemos ver, todas estas son espermatogonias, ¿sí? Aquí, bueno, gonocitos, espermatogonias, que vemos aquí. Entonces, todas estas, si se dan cuenta, en un testículo fetal no hay luz en ese cordón, pero sí se logran apreciar las espermatogonias, y por fuera del túbulo, aquí está la membrana basal del túbulo seminífero, las células de Leydig, células intersticiales. Entonces, esto se vería en un corte de testículo fetal o en un corte de testículo de un niño, ¿sí? Hasta antes de la pubertad. Después de la pubertad ya podríamos ver nosotros estructuras muy parecidas a estas. Si se dan cuenta, bueno, aquí la tinción pues no hace que se aprecie como tal la luz del túbulo, porque tiñe parte del citoplasma, igual es por hematoxilina eosina, pero podemos ver aquí en la parte pegadita, cada uno de estos es un túbulo seminífero. Entonces, ese es un túbulo, este de aquí es otro túbulo. Si se dan cuenta, todo este alargado es otro túbulo, este es otro túbulo,
Aquí hay otro. Aquí como están organizados, digamos que como es, si lo viéramos en una representación, sería como si tuviéramos nosotros una bola de estambre. Entonces, si esa bola de estambre nosotros la pudiéramos cortar, pues van a haber hilos de ese estambre que lo vamos a cortar a lo largo o otros se van a cortar pues a la mitad, ¿no? Entonces, por eso es que vemos algunos que son muy alargados y otros que están cortados transversalmente. Entonces, precisamente por la conformación, digamos que son como madejas de túbulos que se encuentran a nivel del testículo, por eso las formas, pero podemos identificar bien cada túbulo. Aquí uno, otro, 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 aquí otro, otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y por fuera de esos túbulos, nosotros podemos apreciar las células de Leydig. Aquí están células de Leydig, acá están células de Leydig, aquí están otras. Se llaman intersticiales, están entre las células. ¿Sí? Aquí hay una, entonces entre estos túbulos están estas células intersticiales o de Leydig. Si lo vemos a mayor aumento, aquí estaría la membrana basal, ese sería un túbulo, otro túbulo, otro túbulo, y aquí las células de Leydig. Acá, las células de Leydig. Y lo que les mencionaba, pegadito a la pared, a la membrana basal o a la pared del túbulo, estarían las espermatogonias. Después, acá, estas que ven de núcleo de más intenso, ¿sí? De mayor intensidad y mayor grande, que si se dan cuenta, incluso, esta es la espermatogonia, ven el tamaño del núcleo, es pequeño. Acá prácticamente lo duplican. ¿Por qué lo duplican? Porque necesita que sea más grande, porque ese espermatocito primario, todos estos son espermatocitos primarios, van a dividir su material a la mitad, dando como origen los espermatocitos secundarios. Todos estos de acá serían espermatocitos secundarios. Y más hacia la luz del túbulo estarían las espermátides, que son todas estas células más pequeñitas, incluso estas ovoides, que todavía no se les ve la aparición de la cola. Entonces, esas son espermátides. Si lo vemos en igual vemos estas espermatogonias. Vean el tamaño del núcleo, cómo prácticamente se duplica. Esos son espermatocitos primarios. Y después estos espermatocitos primarios dan como origen a los espermatocitos secundarios. Y por acá estas de menor tamaño son las espermátides. Aquí lo vemos en este esquema, en esta micrografía. Estas ya son, todas estas que estamos viendo ahorita son cortes histológicos de testículo. Aquí lo vemos. Estas de aquí son células de Leydig. Este es un túbulo, otro túbulo, otro túbulo, células intersticiales o de Leydig. En el interior, estos serían espermatogonias. Incluso es un espermatocito primario que ya se está dividiendo, si se dan cuenta aquí se está dividiendo en dos espermatocitos secundarios. Entonces, estos serían un espermatocito primario, otro espermatocito primario. Estos de aquí serían espermatocitos secundarios. Si se dan cuenta, el núcleo ya es más pequeño. Espermátides, y aquí ya hay incluso ya espermatozoides. Aquí ya está la cabeza del espermatozoide y la formación de la cola del espermatozoide. Creo que es el único que se ve ya bien con cola. Entonces aquí está la cola del espermatozoide y bueno, acá estaría la pieza intermedia que también se alcanza a ver. ¿Sí? Y bueno, la cola del espermatozoide y la cola. Y muchos de esos pues apenas están precisamente en ese proceso llamado espermiogénesis o espermiotelosis. Aquí si se dan cuenta, este es otro espermatocito primario que se está dividiendo, ¿sí? Por mitosis para dar origen a los espermatocitos secundarios. Entonces, esos serían los procesos que se van a llevar en la espermatogénesis. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, pues muy bien. Entonces, vamos a dar nada más de rápido una parte del tracto reproductor femenino, puesto que es la parte complementaria a la espermatogénesis, que es la ovogénesis, que es la formación de los gametos femeninos. Y me voy a esta primera parte porque en la ovogénesis o en la parte de la mujer hay dos procesos, uno que es ovogénesis y otra parte que es foliculogénesis.
Ovogénesis, que es precisamente para la formación de los ovocitos, que son las células que van a madurar posteriormente hasta un óvulo maduro. Y la foliculogénesis, que es pues justamente todo ese proceso de crecimiento que llega hacia de un folículo, ¿sí? O de varios folículos que empiezan a desarrollarse hasta que uno, que es el dominante, llega a la ovulación. Entonces, por eso hablamos de dos procesos, ovogénesis y foliculogénesis. Entonces, esto ya lo sabemos, que en el caso de la mujer, el ovario es la gónada femenina y va a ser la productora de las hormonas sexuales. ¿Cuál hormona sexual? Estrógenos. Recuerden que estrógenos proviene de los andrógenos. Entonces, andrógenos, en el caso del hombre, pues era producido por las células de Leydig. Acá, en el ambiente femenino, o en el ambiente hormonal femenino, también van a haber andrógenos que son necesarios para que en el ovario, ¿sí? Esos andrógenos se aromaticen o por acción de una enzima que se llama aromatasa, P450 aromatasa. Estos andrógenos es el sustrato para que se produzca la hormona femenina, que son los estrógenos. Entonces, estrógenos es la hormona sexual femenina. Y bueno, los óvulos, que son en este caso los gametos femeninos. Entre algunas características que son estructuras en forma de almendra, ¿sí? Están situadas al lado del útero, fijadas por un ligamento que es el ligamento ovárico, y bueno, son los homólogos a los testículos en el caso del hombre. Aquí ya mencioné que la principal hormona formada por el ovario son los estrógenos, y también la progesterona. Hay una etapa en la parte del ciclo menstrual en la cual pues prepara precisamente al útero para que si hay fecundación se lleve a cabo la gestación normal. Entonces hay una etapa en el ciclo menstrual que va a estar regulada por altas cantidades de progesterona. Entonces en el caso de la mujer van a haber estrógenos y progesterona. Y estas dos, pues bueno, van a estar involucradas en el mantenimiento de los cambios físicos en la pubertad, las características sexuales secundarias también. Van a estar involucradas en la maduración del endometrio o el epitelio interno del útero, ¿sí? Y a lo que les mencionaba, en espera de una posible implantación de un óvulo fecundado. Y también pues se van a encargar de mandar señales hacia el hipotálamo o hacia la hipófisis para estar regulando sus ciclos menstruales. Entonces, bueno, aquí en los ovarios ya dijimos que son dos órganos en forma de almendra situados a los lados del útero, fijados por un ligamento ovárico. Y bueno, prácticamente aquí es donde se lleva a cabo la formación de estrógenos. Decíamos que estos son necesarios para el desarrollo de los órganos reproductores. Las características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, precisamente porque por ahí va a pasar el bebé durante el nacimiento, el crecimiento de las mamas, el vello púbico y axilar, entre algunos otros. Y la progesterona, que decíamos que es la hormona, que su nombre lo dice, es progestacional, que precisamente lo que hace durante el ciclo menstrual es preparar al útero por si hay una fecundación, estén las condiciones adecuadas para que el embrión pueda implantarse en el útero. Si hay fecundación, entonces esta progesterona continúa durante todo el embarazo, durante las 40 semanas. Si no hay, entonces actúa otra enzima que destruye a nivel del ovario, ¿sí? Este cuerpo lúteo que se formó en el ovario, y entonces inicia otra vez la formación de estrógenos y todo el proceso que conlleva en el ciclo menstrual. Que esto ya lo vamos a ver, yo creo, en la siguiente clase, ya más a detalle la parte del ciclo menstrual. Entonces les dice aquí que actúa esta progesterona junto con los estrógenos, favoreciendo el crecimiento, la elasticidad de la vagina, y que también en los ovarios van a estarse formando una hormona llamada relaxina. Esta, su nombre lo dice, va a relajar precisamente los ligamentos de la pelvis y el cuello uterino, justamente para que se dé la relajación durante el parto. Y con esto facilitar, pues obviamente, el alumbramiento o el parto. Aquí estaríamos viendo un esquema de la anatomía del tracto reproductor femenino. Aquí estamos viendo los ovarios,
¿sí? Cada uno de estas bolitas que vemos aquí son los folículos. Estas estructuras que vemos aquí como dedos, como digitaciones, son las fimbrias, que son las que se van a encargar de atrapar al óvulo, ¿sí? En la ovulación atrapan al ovocito y lo llevan adentro de la trompa de falopio, que es toda esta, la trompa de falopio. Entonces lo llevan adentro y aquí en esta parte donde se ensancha es el ámpula o ampolla de la trompa de falopio. Entonces ahí está es donde se lleva a cabo la fecundación. Y bueno, mencionar que en el caso de la mujer se llama trompa de falopio. En el caso, ahora que ustedes estén trabajando con la anatomía o la disección del tracto reproductor, tanto de la cerdita, que generalmente consiguen de tracto reproductor de una cerdita, recuerden que los cerditos se van a ir implantando a lo largo de la trompa. Pero entonces ahí se llama trompa uterina porque la trompa de falopio funciona como útero. Entonces ahí, bueno, van a haber diferencias en ese aspecto. De ahí en fuera, toda mucha